Bueno, continuamos avanzando con el tema de fuerzas no concurrentes. La idea de usar el polígono funicular como una herramienta de diseño data de muchos años, ya vamos a ver ejemplos de lo mismo. Eh, pero básicamente el concepto se trata de lo siguiente. Eh, la estructura funicular, como la palabra lo dice, si yo tengo una estructura de tipo lineal flexible, como puede ser un hilo entre dos puntos, y pongo una carga concentrada, arbitraria cualquiera, en el centro de esa estructura o en cualquier punto, se va a generar una figura como está mostrando el esquema, ¿correcto? La parte superior izquierda de la placa. Esto es el funicular que genera esta carga para esta estructura. El concepto resumido es que si yo genero una estructura opuesta, antimétrica a esta, lo que voy a lograr es una estructura y la misma la someto, perdón, a la misma carga que apliqué al funicular anterior, voy a lograr un esquema estructural que va a estar sometido a esfuerzos de un solo signo. En este caso, serán todos esfuerzos de compresión. Así como acá tenemos tracción en este hilo o cable, como quieran llamar, en este otro caso, estos dos elementos puntales están trabajando exclusivamente a compresión. O sea que ese es el concepto básico de la figura funicular antifunicular. Si yo logro para un estado de cargas una figura funicular y logro arquitectónicamente adaptar la estructura al antifunicular, entonces voy a lograr elementos estructurales con esfuerzos puros y muy bien aprovechados. Y a continuación, planteado este concepto, esta idea, vemos que realmente damos varios ejemplos con diferentes cargas. El objetivo un poco acá es hacer crecer el número de cargas para ir viendo cómo se configura las distintas, los distintos funiculares y antifuniculares y las estructuras que generan. Y así llegamos a estructuras con trayectorias parabólicas, ¿correcto? Como se muestra en la figura, que realmente pueden tener valor arquitectónico y eficiencia estructural combinada, ¿correcto? Esto es conceptualmente eh, difícil de materializar, pero sí genera una idea en cuanto al diseño arquitectónico de las mejores formas para oponer a un estado de cargas. ¿Por qué digo difícil de materializar? Porque la única carga que está contemplada acá es la que muestra la figura. O sea que estamos construyendo una estructura ideal sin peso, o sea que no existe tal cosa. Pero bueno, del punto de vista conceptual de desarrollo arquitectónico, en forma conjunta con las cargas y las trayectorias estructurales, es una idea apasionante o debe resultar apasionante para el arquitecto. Eso es de lo que se trata este tema. Y así avanzamos con diferentes formas de carga y las estructuras que las mismas generan, ¿correcto? Por eso tenemos en este caso las diferentes
formas de carga y trayectoria que generan funicular y antifunicular a la vez. ¿Está claro esto? Bueno, seguimos avanzando. Este concepto tiene que quedar particularmente bien consolidado en el sentido que si logró perfectamente para el mismo estado de cargas esa forma antifunicular, las solicitaciones que tendrá la estructura, si logro que no tenga más cargas que esa desde el punto de vista funcional, sean de compresión únicamente. Y esto, así es como se van generando distintos formatos para distintas combinaciones crecientes de carga. En ese sentido, llegamos a figuras conocidas, esta trayectoria general generada de tipo cadena con cargas repartidas. Si invierto esta figura claramente, nos adentramos en formatos de cúpulas, de catedrales, ese tipo de cosas que en su momento desarrolló con gran amplitud nuestro Gaudí, correcto, y generando una obra muy apreciada, muy extensa y con un alto nivel de aplicación de este tipo de conceptos que estamos analizando. Él trabajó mucho con el concepto de las maquetas y demás, y en su prolífica obra realmente desarrolló y aplicó concreta y específicamente ese concepto, generando amplias estructuras de diferentes formas, pero que todas ellas respetaban estos esquemas antifuniculares. Entonces, este concepto es de vieja data, es de vieja consideración en el diseño arquitectónico y no deberíamos ser nosotros quienes dejen de lado esta perspectiva, esta idea enriquecedora de integrar las características de la carga con el formato estructural y su integración con el proyecto arquitectónico, que en definitiva es el alma, el objeto, la base de la cuestión. Entonces esto trata de ser una punta, ¿por qué plantear soluciones gráficas en los tiempos de computadoras, que todo se resuelva a través de computadoras? Bueno, yo tengo esperanza que desde el punto de vista del diseño, esta es una herramienta valiosa para sentir cómo puede llegar a funcionar una estructura, cómo básicamente puedo considerar que trabaja. Esto es un poco a lo que apunta este tipo de planteos. Y realmente es, como ven, de amplia aplicación cuando nos metemos en el terreno de los cables y las telas estructurales dentro del diseño. Y es muy rico y muy amplio la proyección de este concepto y la inserción que debería tener como semilla esto en la cabeza del diseño arquitectónico, con un ensamble integral
desde su génesis misma, la confección del proyecto e inserción, la idea del sostenimiento del esqueleto de ese proyecto. Y dada la amplia riqueza que tenemos de ejemplos en cúpulas, etcétera, cuando todavía la tecnología de los materiales no permitían luces sin poder conducir en forma inteligente las trayectorias de las cargas. Ahora usamos más el material. Yo creo que una cosa se complementa con la otra y terminan ampliando los horizontes de las soluciones estructurales para diferentes arquitecturas. No creo que una cosa deba reemplazar la otra. Debería, sí, ensamblarse, acomodarse, acoplarse y seguir juntas. Estas eran las cosas que hacía Gaudí, invirtiendo, generando de alguna manera maquetas que luego invertía y aplicaba este concepto básico del funicular y antifunicular en muchas de sus obras, como ya hemos visto. Aquí lo tenemos con las pequeñas cargas en todo el textil, simulando cada una de ellas pequeñas cargas para posteriormente invertir esto y tratarlo, transformarlo en un proyecto, esta inversión en un proyecto real y concreto para realizar. Bueno, eso se ve en la espectacular y amplia obra del mismo. Desde ya, muchas gracias y por su atención y continuamos avanzando con nuestra cursada.